gracias a la doctora Romaguera, que aunque ya no le gusta que yo lo diga, pues fue mi maestra hace muchos años. Y cuando, esto usted no lo sabe, doctora, cuando yo sí jugaba a ser médico como estudiante de medicina, en la rotación que ella pues daba de ginecología, me tocó una paciente que curiosamente tenía 20 y tantos años como yo, y me la asignaron como paciente psiquiátrico de la rotación de psiquiatría que todos los estudiantes tienen que hacer. Entonces, pues había la similitud que las dos éramos mujeres, pero ella tenía 20 y tantos años, 25, yo quizás 23 o 24. Y estaba a unos meses de cumplir mi sueño de convertirme en doctora, y ella pues tenía 3 hijos y tenía cáncer de cuello uterino en etapa terminal. Esa historia ciertamente es un privilegio poderla contar en audiencias como esta, porque hoy, muchos años más tarde, más de 20 años después, tenemos el privilegio de tenerles la buena noticia de que esa historia no se tiene que seguir repitiendo. El siglo XXI nos permite los avances científicos de que estas cosas se pueden mejorar en el futuro. Así que dicho eso, pues la buena noticia es que hay prevención contra una gran parte de estas condiciones que se han presentado hoy día, y que ciertamente la intervención que hacemos hoy vacunando a las chicas y los chicos, quizás no veamos el resultado inmediatamente, pero las proyecciones es que si hacemos un buen trabajo vacunando en todos los sitios que hay que hacer, pues quizás en 10, 20, 30 años no estemos hablando de tanta cosa fea como hemos hablado hoy aquí. VPH, ya estuvieron hablando toda la mañana, a manera sencilla, muchos tipos identificados, una gran mayoría causando infección en el tracto anogenital, y lo más importante, es causa establecida de cáncer de cuello uterino. Si no tenemos virus de papiloma humano, no hay por qué tener cáncer en el cuello uterino de ninguna mujer. Segundo, tipos específicamente identificados, yo les llamo los malos de la película, el 16 y el 18, estos dos, que tenemos vacunas específicas contra ellos, causan la gran mayoría de todos los cánceres de cuello uterino en el mundo. Esto no es en Puerto Rico ni en Estados Unidos, es en el mundo. Y hay otros tipos que ya lo hemos escuchado, asociados al desarrollo de otras lesiones, otros tipos de cánceres e incluso verrugas genitales. Y existen, esta es la buena noticia, dos vacunas en nuestro mercado, aprobadas por la Agencia de Drogas y Alimentos para prevenir específicamente cáncer de cuello uterino. Y las indicaciones o la aprobación de las dos vacunas puede variar, pero el mensaje es que hay dos productos, hay dos maneras que nos permiten evitar el cáncer de cuello uterino. La vacuna cuadrivalente o tetravalente, la llamamos HPV-4, esto significa que va a contener protección contra estos 4 tipos del virus de papiloma humano, 16 y 18, los malos de la película, y el 6 y 11, que son los que causan las verrugas genitales y otras lesiones benignas. La vacuna bivalente, pues es bivalente porque contiene solamente protección contra 2 serotipos, que son nuevamente los malos de la película. La vacuna tetravalente, Gardasil, fue aprobada en el año 2006, y estas son las indicaciones específicas. Está aprobada por la Agencia de Drogas y Alimentos para prevención de cáncer de cuello uterino y otros cánceres como cáncer de vulva, cáncer vagina, asociados a la infección por el virus de papiloma humano 16 y 18. Esta vacuna en particular está aprobada para ser administrada en hombres y en mujeres para la prevención de cáncer anal y lesiones anales precancerosas asociadas
a los dos tipos 16 y 18 del virus de papiloma humano. Y también tiene la indicación para la prevención de las lesiones de verrugas genitales asociadas a los tipos 6 y 11. Se conoce en el mercado una marca que es Gardasil. La vacuna bivalente también tiene nombre, se llama Cervarix. Es bivalente porque está dirigida a los dos tipos, ¿verdad? 16 y 18 malos, y está también aprobada para utilizarse, pero esta solamente tiene aprobación de la Agencia de Drogas y Alimentos para ser utilizada en mujeres. Desde los 11 años de edad es la recomendación. Esta diapositiva está en inglés porque yo no encontré la manera sencilla de escribirla en español. Sale de un site del CDC. Y lo que quiere decir es, y me gustaría que lo entendiéramos, es que la ciencia que hay detrás de la fabricación de estos dos tipos de vacunas es que se ha escogido una proteína que tiene el virus de papiloma humano en su superficie que se llama L1. Entonces, esta proteína que está en la superficie del virus, mediante técnicas de ingeniería genética, se prepara en una cosa que se llaman partículas parecidas al virus, y es lo que funciona como antígeno para que el sistema inmunológico de la persona que se vacuna monte una respuesta adecuada y se pueda defender del virus de papiloma humano. Pero lo más importante de esto es que detrás de esa ciencia, las BLP o partículas parecidas al virus, L1, no son contagiosas, no tienen material infeccioso, no estamos inyectando virus, no estamos inyectando ningún material vivo y tampoco tienen la capacidad de producir el desarrollo de cáncer. No son infecciosas y no son oncogénicas. Y eso desde el punto de vista de seguridad es algo que ha preocupado a muchísima gente, ¿verdad? Que no sabe la ciencia que hay detrás del desarrollo de estas vacunas. Entonces, las recomendaciones. Estas son las recomendaciones oficiales del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que tiene un comité que asesora al gobierno federal en cuáles son las vacunas que deben recibir, sobre todo los niños y adolescentes en Estados Unidos. Y este comité asesor ha dicho que la vacuna contra el virus de papiloma humano debe ser rutinaria. Es una recomendación que los adolescentes se vacunen como cosas rutinarias contra el virus de papiloma humano a los 11 años. Ellos ponen el periodo de 11 a 12 años y que si usted no los vacuna aquí, pues tenemos una oportunidad de hacer lo que se llama un catch-up en buen español, o alcanzar a los jóvenes que no se vacunaron en la edad que se recomendó. Y esa es la recomendación oficial y es la política del Departamento de Salud en Puerto Rico actualmente. Múltiples organizaciones médicas importantes en Estados Unidos, este es el Comité Asesor en Prácticas de Vacunación del CDC, este es el Colegio de Obstetras y Ginecólogos, esta es la Academia de Médicos de Familia Americana, el Colegio de Médicos Americanos, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Medicina de Adolescentes, y todos son cónsonos en esta recomendación. Vacunar de rutina, y la mejor edad para hacerlo es a los 11 años. Y yo quisiera detenerme en explicarles ese por qué una nena o un nene de 11 años, por qué yo le debo decir a un papá si soy la pediatra o soy la enfermera o soy la enfermera de la escuela, y me preguntan por qué yo debo fomentar este asunto de protegerlos contra el VPH. Si mi nena tiene 11 años y ella está pensando en jugar con Barbie, no está pensando en relaciones sexuales, no está pensando en los nenes. Bueno, hay estudios, hay sondeos que se hacen, sobre todo en la población americana, y esto se ha repetido por años. Encuestas telefónicas anónimas, tratando de establecer cuál es el comportamiento sexual desde el punto de vista de estar activos sexualmente de estos adolescentes. Nos sorprenderíamos
porque el 7% de los jóvenes de 13 años ya dicen estar activos sexualmente. Esto se repite cada año y los números no cambian mucho. Cuando usted busca a los estudiantes de grado 9, pues las nenas son un poquito más tímidas y el 25-27% dicen estar activas sexualmente, los varones están sobre el 35%. Pero si llega a grado 10, empieza a cruzarse la curva y ya en grado 11 y 12, la mayoría, más del 60% de estos jóvenes están activos sexualmente. Bueno, podríamos decir que hay maneras de trabajar con ese asunto. Desde el punto de vista de prevención de una condición que es contagiosa, infecciosa y que eventualmente puede llevar al desarrollo de una enfermedad como cáncer, yo tengo una estrategia o un arma de prevención que no tiene precio y que el mejor momento para utilizarla es antes de que lleguemos a ese 25% de actividad sexual. Y por eso todas las organizaciones médicas pues concurren, ¿verdad? Son cónsonas en decir y fomentar que la vacunación, número 1, debe ser de rutina y número 2, debe ser tan pronto sea posible. Los adolescentes, los teenagers, yo soy mamá de un adolescente que tiene ahora 16 y tiene la doctora en la casa y ellos no se dejan chequear, ellos no van al doctor. Si usted espera a los 15 o a los 17, no van a ir. Va a ir cuando esté enfermo, bien enfermo, entonces ahí no lo podemos vacunar. A los 11 años, pues tocan una serie de intervenciones médicas, como es el refuerzo de la vacuna contra el tétano, que es un requisito para la escuela, que tocan otras vacunas que son por ley requeridas aquí, sobre todo aquí en Puerto Rico. Y entonces es una oportunidad que tenemos también para empezar a hablar de la prevención del VPH, pero sobre todo, pues también para vacunar. Esta es la historia desde que aparecieron las vacunas. Es como una línea de tiempo en Estados Unidos y en Puerto Rico. En el 2006 se aprueba la primera vacuna contra el virus del papiloma humano y las intervenciones y recomendaciones que se han hecho, terminando en el 2011, cuando se establece la recomendación específica que no solamente es para las nenas, sino también para los varones, nenas y nenes a los 11 años. En Puerto Rico, adoptando la recomendación del CDC en el año 2007, se empieza a vacunar a finales del 2007 exclusivamente las nenas de 11 años. Posteriormente se amplía, teniendo fondos para ofrecer la vacuna a los pacientes elegibles, ¿verdad?, al sistema de seguro de salud del gobierno de Puerto Rico. Entonces, a los 11 años y toda aquella niña que en aquel momento estaba aprobada solamente o recomendada para las nenas de 11 a 18 años. En el 2010, principios del 2010, se hace una recomendación de que la rutina debe ser vacunar las nenas, pero podemos empezar a capturar también a los varones, aquel que quiera vacunarse. Y en el 2011 sale la recomendación de vacunar también a los varones como rutina. Y este año, recientemente, hace unos meses, se firma un proyecto de ley en Puerto Rico, que ya es ley. En el 2010 se firma un proyecto de ley para que todos los planes seguros médicos cubran la vacuna contra el VPH en las jóvenes de 11 a 18 años. Y en el 2012 se firma el de los varones. Así que se supone que por ley esta vacuna sea no solamente esté accesible para los participantes o pacientes elegibles al seguro del gobierno, sino que todo seguro médico la cubra para nenas y nenes entre los 11 y los 18 años de edad. Pero ¿qué ha pasado? En Estados Unidos, estas grafiquitas que vemos aquí es la cobertura de otras vacunas que se le ponen a los adolescentes: tétano, difteria y tosferina, meningitis, y esto es HPV, una dosis, las 3 dosis, como se recomienda, y estamos por debajo aún para el año 2010, después de 4 años de una recomendación de vacunar de rutina. En Puerto Rico, nosotros miramos lo que se llama la data de cobertura de vacunación,
Y para el año 2011, pues con una dosis, para el año 2009, teníamos un 20% de las nenas solamente vacunados. Eso lo volvimos a medir el año pasado y habíamos llegado a un 53%, pero esto es con una sola dosis. Cuando vemos cuántas completan la serie de vacunación de 3 dosis, estamos bien por debajo de lo que deberíamos estar haciendo. Y por eso, pues mi llamado, porque todos los profesionales que tengan que ver con la salud entiendan la importancia de que tenemos un arma poderosa para evitar una infección por VPH y eventualmente pues, parar de alguna manera los casos de cáncer de cuello uterino y otros tipos de cánceres que ya ustedes han escuchado hablar en el día de hoy. 1 y 3 dosis en adolescentes, aquí tengo niñas y niños, pues para el año 2011, que es el último que se midió, los datos del 2012 se están haciendo ahora, están en progreso, pues 56% de las nenas, 26% de los varones. El progreso aquí está más bajito, pero ha ocurrido un poquito más rápido, pero pocos terminan la serie de 3 dosis, así que tenemos que trabajar con eso. Hay unos objetivos de salud, se supone que para el año 2020 el 80% de estos adolescentes completen la serie de vacunación. Aquí la data verdecita es Puerto Rico, lo que está en anaranjado en Estados Unidos. Empezamos, 50% está empezando a vacunarse, pero solamente en Puerto Rico el 24% está terminando la serie de 3 dosis de vacunas, que eso es lo que te va a garantizar realmente la protección, completar la serie de vacunación. Con una sola vacuna damos un pasito, pero no realmente podemos decir que estamos protegiendo la población. Y miren qué interesante, estos son otros lugares del mundo donde se vacuna contra el virus de papiloma humano. El objetivo de salud del 2020, que es el 80%, Inglaterra ya lo cumple, Australia está bien cerca de eso, Estados Unidos está al 35% y Puerto Rico estamos en el 24%. Eso es midiendo, ¿verdad?, quienes están completando la serie de vacunación. Nuevamente, esta es la distribución por sexo de lo que ha pasado este año en el sistema de registro de vacunas que estamos mirando. Nenas y nenes, ¿cuántos se están vacunando? Pues estamos aumentando, pero no al ritmo que deberíamos. Las dosis de vacuna, desde que en el 2009 se empezó a medir, pues han ido, sí, hemos ido incrementando la cantidad de niños que se vacunan, pero la realidad es que tenemos muchísimo trabajo que hacer. En resumen, la vacuna contra el virus de papiloma humano no es un requisito, no es obligada, es un arma poderosa de prevención. Hay otras vacunas que por las condiciones que previenen, sí, son un requisito para que los niños puedan estar en la escuela, pero las escuelas, por ese asunto de la ley de vacunación, tienen un acceso privilegiado a la información de vacunas del estudiante, y esa intervención que hacemos en la escuela nos da una oportunidad maravillosa de recordarle a los papás, mira, esto es algo que deberías discutir con tu doctor o tu médico de cabecera o la clínica donde vacunes a tu hijo. Y miren, esto es casi lo último que voy a presentar, la data de auditorías de las escuelas. Estas son otras vacunas que estamos midiendo en adolescentes y miren la cobertura en escuelas públicas, escuelas privadas, y esto es 3 dosis de vacuna contra el virus de papiloma humano. Tenemos nuevamente mucho trabajo que hacer. Esto era 7º grado, que es más o menos cuando el nene tiene cerca de los 11 años, 8º grado, ya debe haber cumplido 11, está o en los 12, y nuevamente cuando comparamos otras vacunas, tétano, difteria, tosferina, sarampión, varicela, hepatitis B, contra virus de papiloma humano, estamos bien por debajo. Preocupaciones de la gente, reacciones adversas. Esto es data de Puerto Rico, que también se mide, de sobre 300,000 dosis de la vacuna que se han administrado, en realidad casi 330,000 dosis. Ha habido un reporte de 141 reacciones adversas. Y de eso, realmente casi el 80% son eventos no serios.
no significativo. Ninguna intervención médica es 100% segura, así que yo no me puedo parar aquí a decirle que la vacuna contra el virus del papiloma humano es 100% segura. Yo puedo tomarme una aspirina y me puede pasar algo. Eso pasa con todas las vacunas. Así que en los procesos de vacunación se mide la incidencia de reacciones o eventos adversos. Y hay data publicada en la literatura médica desde que empezó esta controversia del virus del papiloma humano, y se han medido para el año hasta el 2008, los primeros 2 años de Gardasil, después de 23 millones de dosis administradas, un 6% de los eventos adversos reportados se consideraron serios. Eso se ha seguido mirando y hasta el 2011, después de más de 40 millones de dosis administradas, nuevamente un 7% de eventos adversos considerados como serios. Y no en estos eventos adversos, la realidad es que no se pudo probar que estaban directamente relacionados, o sea, que eran causa de la vacuna, sino que ocurrieron en un periodo de tiempo desde que el paciente se vacunó. De todo lo que se publica en esos estudios, lo que sí hay una conclusión es que cuando vacunamos al teenager, y pasa con cierta frecuencia cuando usamos la vacuna contra el virus del papiloma humano, hay eventos donde el paciente se desmaya. Y eso, por eso les decimos, bueno, usted lo vacuna, quédese 15 minutos. Eso yo lo hago con cualquier inyección que pongo en la oficina, pero porque estos eventos de desmayo o de que me mareé y me caí pueden llevar a fractura de los dientes, una contusión, un chichón, todo ese tipo de cosas. Así que sí, eso es el único que está en la hoja de empaque de estos productos. La controversia de la seguridad de esta vacuna, que es lo que tiene la gente, los papás, como que asustados, ha llegado incluso a la política americana, donde estaba a favor de la vacuna, ella estaba en contra, eran candidatos dentro de la política del Partido Republicano, pero mi mensaje es, ellos no saben, nosotros sabemos, ustedes saben, las enfermeras que vacunan, las enfermeras escolares, los pediatras, los médicos primarios, los ginecólogos, si cogemos la información y de alguna manera la llevamos adecuadamente a esos pacientes, a esos papás, pues vamos a tener más éxito vacunando y vamos a tener esos bebés se convierten en adolescentes. Este está completamente vacunado, tiene 16 años y es mi hijo. Así que muchas gracias por su atención.